Muy buenas tardes. Primero que todo me gustaría agradecer a la organización por esta invitación a poder dialogar, ¿cierto?, en este panel sobre la realidad, ¿cierto?, que vivimos en torno a lo virtual. Y en particular a un tema que quizás no hablamos lo suficiente, que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, ¿no? Y entonces en mi presentación de hoy la idea es que podamos establecer, ¿cierto?, algunas reflexiones sobre qué ha sucedido, qué observamos respecto de las brechas que se han referido en torno a el uso, por ejemplo, de la Internet y de otros recursos virtuales o la tecnología en general en relación con la edad, ¿sí? Y bueno, el envejecimiento poblacional es un fenómeno nunca antes observado, nunca antes documentado. Lo vive el mundo en general, lo vive también nuestro país, ¿sí? Y es así como ¿cierto? Los datos, ¿cierto?, nos indican que en Chile al día de hoy aproximadamente el 12% de nuestra población total tiene 65 años o más de edad, ¿sí? Y si proyectamos esto, que es lo más relevante, ¿no? Podemos pensar, ¿cierto?, según datos de, ¿cierto?, nuestro censo del año 2017, que el número de personas mayores va a continuar aumentando hacia el año 2035, superando el 20% de la población total. Es decir, en algún momento va a ocurrir en nuestro país que va a haber más personas de 65 años y más que jóvenes de 15 años y menos de edad, ¿no? Y esto, por supuesto, es un fenómeno que nos desafía, ¿cierto?, como sociedad, ¿no? Y que observamos también que la pandemia, dentro de los distintos desafíos que nos ha planteado y que nos ha hecho vivir, ha revelado de alguna forma o también magnificado o nos ha hecho mirar, ¿cierto?, ciertas brechas que se han exacerbado. Y una de estas brechas tiene directa relación con el uso de la tecnología en las personas mayores, ¿no? Hemos visto probablemente en los medios, ¿cierto?, entrevistas, encuestas, experiencias en las que se relata la dificultad que las personas mayores tienen para acceder a la tecnología, para utilizarla, y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy. Yo creo que las personas que están mirándonos, ¿cierto?, desde sus casas o sus trabajos, desde donde nos acompañan, pueden pensar, bueno, alguien joven o relativamente joven como yo, está aquí, ¿cierto?, hablando sobre envejecimiento, ¿no? Y eso es algo que creo que también nos podemos, ¿cierto?, llevar desde esta charla. Es que el fenómeno del envejecimiento y el envejecer no es algo que solamente ataña a las personas de edad, ¿no? Como fenómeno poblacional, como fenómeno individual, es algo que todos y todas estamos viviendo. Me encantaría poder preguntar a la audiencia si hay alguien que en efecto está rejuveneciendo, ¿cierto?, o haciéndose menor hoy día. No, ¿cierto? Estamos todos, un factor común que tenemos es que estamos envejeciendo. Por ende, es un tema que nos implica a todos y a todas, sea cual sea nuestra edad, no desde un foco más bien transgeneracional, que fue mencionado en alguna de las charlas y paneles previos. Entonces, como les decía, vamos a observar de un poco más cerca el tema de la brecha digital que se ha descrito en las personas mayores. Se ha hablado de la alfabetización digital, se ha hablado que la población mayor tendría niveles de analfabetismo digital importantes, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría ofrecer en este panel es quizás una mirada más gerontológica, una mirada más transgeneracional, para que entendamos que el fenómeno va más allá de solamente aprender algo, ¿cierto?, técnico o capacidades precisas. ¿Qué observamos en términos de algunos datos, ¿no? La primera pregunta, ¿cierto?, es aquella, ¿no? Es, en efecto, las personas mayores tienen alguna brecha en el uso de la tecnología. Y me gustaría compartir aquí algunos datos de la 9ª encuesta de acceso y usos de Internet del año 2017, hecha por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Y que, en efecto, ¿cierto?, nos habla de una brecha relevante, ¿no? Y propone, ¿cierto?, que esta brecha en el uso y el acceso de tecnología, particularmente de Internet en personas mayores, se daría por dos grandes factores.
Un factor de estos sería algo que, ¿cierto? Esta encuesta denomina un factor generacional, en el que emerge, ¿cierto?, el dato de que solo el 54% de los hogares que constituyen únicamente personas mayores accede o usa Internet. Por supuesto que ese porcentaje tiende a aumentar en hogares en los que residen, ¿cierto?, no solamente personas de 65 años o más, sino que hay, ¿cierto?, personas de otros grupos etarios. Y también aparece el factor económico, ¿cierto? En el uso o el acceso a Internet que en estos hogares hay una clara también demarcación por, ¿cierto?, los quintiles de ingreso económico, es decir, el nivel socioeconómico, mi ingreso mensual, ¿cierto?, está determinando en este caso mi acceso a Internet. Y eso se observa en el caso de las personas mayores en nuestro país. ¿Qué es más interesante todavía respecto de esta encuesta y del uso que las personas mayores hacen de Internet? Y es que se produce un fenómeno de intersección, ¿no? Es decir, que distintas o más de una variable sola se potencia en esta brecha, ¿no? Y esto, cierto, es lo que observamos cuando miramos juntos el factor generacional, es decir, la edad, cierto, de los hogares, de la composición del hogar, y el factor económico, ¿no? Y es así como esta encuesta concluye que el grupo del total de 3.600 personas encuestadas que hizo, que mayor brecha presenta es justamente las personas mayores de 60 años ubicadas en el cuartil de ingreso 1 y 2, o sea, las personas con menor ingreso de, ¿cierto?, esta encuesta. Y si se fijan, podemos observar entonces acá que son factores bastante concretos los que aparecen cuando hablamos de la brecha de uso de Internet, ¿cierto?, la brecha digital en personas mayores. El factor socioeconómico es bastante autoexplicativo, no podemos todos, ¿cierto?, comprender en términos de la relevancia que esto tiene, por supuesto, si tengo que acceder a comprar un computador, si tengo que contratar Internet, ¿cierto?, la telefonía y todo eso que significa para muchas personas mayores un gasto, ¿cierto?, que supera su capacidad. No obstante, me quiero detener en este factor que esta encuesta denomina factor generacional, ¿cierto? Porque en efecto observa que la brecha es mayor en personas de 60 y más años. Pero la pregunta que debiésemos hacernos es ¿por qué? ¿A qué se debe en términos de lo generacional esa diferencia? Y aquí me gustaría puntualizar en algo que creo muy relevante, y es que en general tendemos a pensar que las personas mayores tienen esta brecha u otras brechas a partir de probablemente ciertas capacidades o competencias que quizás nosotros asociamos a pérdida con la edad. Entonces pensamos, bueno, las personas mayores en realidad cuando uno envejece, ¿no? Uno se desinteresa por estas cosas así casi naturalmente, como si fuera un proceso espontáneo, ¿no? O perdemos capacidades al respecto. Entonces, claro, cuando uno es mayor, tiene un menor interés en educarse, en capacitarse, en vincularse socialmente. Y eso sabemos que no es así, ¿cierto? O sea, el fenómeno de envejecer individualmente no determina que mis capacidades se reduzcan a un nivel en el que yo no pueda utilizar, por ejemplo, o aprender, ¿cierto?, cómo utilizar tecnología o cualquier otro tipo de cierta herramienta tecnológica en el día de hoy. Cuando hablamos, ¿cierto?, de que eso no se puede hacer es cuando entramos quizás en el terreno ya de la enfermedad y patología, siempre recordando que en Chile más del 80% de la población de adultos mayores es completamente autónoma e independiente. Entonces, ¿cierto?, de algún modo, si pensamos que las personas mayores, por decir así, por defecto, no por el envejecer mismo, no pueden, ¿cierto?, utilizar tecnología, en realidad estamos desconociendo lo que envejecer significa, lo que los datos también nos informan respecto de los potenciales que las personas mayores tienen. Entonces, lo que nos interesa aquí continuar a hacernos esta pregunta, ¿no?, de el por qué, qué sucede respecto de aquello. Y para responder a esto, yo quiero, ¿cierto?, ayudarme de algunas teorías más bien gerontológicas, es decir, de esta disciplina multidisciplinar que intenta mirar el envejecimiento y comprenderlo, para poder dar respuesta a esto. Y
En la imagen que ustedes están viendo, ¿cierto?, que representa a una, ¿cierto?, mujer, ¿cierto?, en una edad más avanzada, vemos que ella, ¿no?, está escuchando su radio, ¿cierto? Y eso ya es, ¿cierto?, tecnología, ¿no? Y probablemente este es el tipo de tecnología que quizás muchos de nosotros observamos en las personas mayores que nos rodean, ¿no? Y bueno, para entender el que esta señora, ¿cierto?, que se ilustra en esta imagen, no utilice quizás Internet, ¿cierto? Para poder comprender eso, tenemos que mirar en el pasado de esta persona. Tenemos que mirar lo que sucedió antes. Tenemos que ir a entender su biografía. Tenemos que ir a comprender cuáles eran las características de esa generación, ¿no? Y claro, probablemente esta persona, esta señora, no creció con Internet, ¿cierto? No existía el fenómeno de la Internet cuando ella tenía 15 años. Después quizás esta mujer trabajó y quizás tampoco existía la Internet. Bueno, no existía, de hecho la tecnología estaba en desarrollo, ¿no? Y eso, ¿cierto?, nos va orientando a ciertos lineamientos que voy a reforzar en un momento. Pero me gustaría que quedara en esto, ¿no?, la idea de que, claro, para entender quién es esta señora, ¿no?, y cuál es el nivel de uso de la tecnología que tiene hoy día, tenemos que mirar a su biografía. Por el contrario, si el año 2021 hoy, ¿cierto?, conversamos con una joven de 15 años, ¿no?, altamente, ¿cierto?, inmersa en la tecnología, quizás una influencer, quizás, ¿cierto?, que incluso trabaja, en la universidad le damos trabajos, ¿cierto?, en el colegio le dan trabajos y resuelve súper rápido el tema del uso del computador, ¿cierto? Estamos hablando de una generación que, de hecho, algunos autores casi llaman como una generación, ¿cierto?, casi innata en tecnología, ¿no? Y entonces, si proyectamos cómo sería el envejecer de esta joven, no nos sorprendería que la tecnología va a estar siempre presente y que la brecha, ¿cierto?, de uso y acceso que ella va a tener, ¿no?, cuando sea mayor, va a ser mucho menor a la que observamos hoy día en las personas mayores, ¿cierto?, de nuestro país. A no ser que quizás, bueno, no sabemos qué tipo de tecnología va a ser la que se va a continuar desarrollando. Eso todavía, ¿cierto?, es una sorpresa, algo incierto todavía. No obstante, ¿cierto?, podemos ¿cierto?, proyectar que sería mucho más sencillo probablemente para, ¿cierto?, ella mantenerse involucrada al haber nacido, al haberse criado, desarrollado con la Internet y con la tecnología como parte de su vida cotidiana. O sea, yo creo que si hoy día le preguntamos a un joven, ¿cierto?, de 15, a un niño de 10 años, probablemente la tecnología es algo innato, algo nativo, como ya lo observamos y que es contrastante con las personas, ¿cierto?, mayores que viven hoy. Entonces, esto nos lleva a esta idea de cómo podemos ir entendiendo entonces el fenómeno de la brecha en términos del uso de tecnología. Y aquí me voy a valer de dos, más bien teorías, ¿no? Una de ellas es el enfoque de curso de vida, ¿no?, que nos dice que las personas nacemos, nos desarrollamos, crecemos, ¿cierto?, en un contexto que es material, físico, en un contexto que es económico, en un contexto que es sociocultural. Y eso va determinando la trayectoria de vida que yo voy teniendo. Y también las etapas que yo voy viviendo no están separadas las unas de las otras, sino que se van potenciando, se van realzando, ¿no? Entonces, por supuesto, todos los hitos que vayan ocurriendo en mi vida, a todo lo que yo vaya siendo expuesto durante la vida, siendo niño, siendo adolescente, va a definir también quién voy a ser yo entonces como una persona mayor, ¿cierto?, al cumplir determinada edad. No estamos hablando de etapas separadas, sino que etapas que se van potenciando y que se van, ¿cierto?, encadenando la una a la otra. Y eso, ¿cierto?, nos va entonces haciendo entender de alguna manera, ¿cierto?, un poquito más, con mayor profundidad, el fenómeno, ¿cierto?, de la brecha que observamos hoy día. Más allá, por supuesto, del factor económico, ¿cierto?, que eso es algo desde una determinación más bien estructural. Y también
me gustaría utilizar, ¿cierto?, este enfoque teórico, que es un enfoque desde la gerontología más clásica, que es el modelo, ¿cierto?, de ciclo vital e influencias, ¿cierto?, durante la historia de las personas, propuesto por Baltes. Y lo que nos dice este modelo, ¿no?, es que a lo largo de la vida, ¿cierto?, desde nuestra infancia a nuestra vejez, nos vamos a encontrar con distintos tipos de variables, ¿cierto?, o fuerzas relativas que van a influenciar lo que va ocurriendo en nuestro camino, en nuestra vida, ¿sí? Y se reconocen tres fundamentalmente según este autor y sus colaboradores. Reconocemos, ¿cierto?, un grupo de variables que se denominan normadas por la edad. Es decir, que son un conjunto de variables que de alguna manera son altamente comunes a medida que la vida transcurre, ya sea en términos de vida biológicos o físicos, y son altamente comunes a los individuos, ¿cierto?, que comparten alguna edad o están en algún grupo. Por ejemplo, una de las más frecuentes, ¿cierto?, en términos de envejecimiento fisiológico, es que, ¿cierto?, a medida que vamos envejeciendo, la capacidad visual, la capacidad auditiva, ¿cierto?, va perdiendo su potencial, ¿no? Y eso es algo que usualmente se entiende muy asociado a el envejecimiento individual. No obstante, no tenemos solamente ese tipo de variables. También observamos una que es, a mi juicio, de las más interesantes para entender también el tema de la brecha digital, que son las variables que son normadas por la historia, que son variables normadas por la biografía generacional, que es decir, que son eventos, ¿no?, características o ciertas fuerzas de fenómenos que ocurren, que son compartidas en un momento determinado por ejemplo, una generación, ¿cierto?, o un grupo de personas. Y dentro de estas encontramos, por supuesto, el uso de la tecnología, ¿cierto?, la adaptación a la tecnología, y los autores también denominan incluso las pandemias y las epidemias o las crisis sanitarias como, ¿cierto?, variables o eventos que determinan generacionalmente, ¿no?, en términos de la vida, ¿no? Entonces, si nos detenemos en ese aspecto y lo aplicamos al tema de la brecha digital en términos de lo que hemos visto ocurrir en el último año a raíz de la pandemia en el mundo, y particularmente en personas mayores. Pensemos, ¿cierto?, la brecha, el uso de Internet en personas mayores hoy día se ha descrito como algo crítico, y desde ahí es que se han impulsado variadas también iniciativas políticas. Por ejemplo, en nuestro país el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha impulsado programas de, ¿cierto?, capacitación y entrega, ¿cierto?, de herramientas para alfabetización digital, y vemos esa brecha que está ahí, ¿cierto?, patente. No obstante, no es solamente el grupo de adultos mayores el que se ha visto afectado por eso. Las personas quizás en una etapa de madurez, personas de 50, 45 años, también narran que hay una brecha importante, que ha sido más difícil, que han tenido que asumir este desafío de la digitalización de forma mucho más abrupta y condensada, ¿no?, que quizás otras generaciones, ¿sí? Y eso es algo, ¿no?, que también observamos. Entonces vemos ahí que hay, ¿cierto?, algo que no es un fenómeno polarizado entre personas mayores y las personas más jóvenes, sino que es más bien en efecto, ¿cierto?, una gradiente en la que observamos esa brecha. Y por supuesto, las personas más jóvenes, en términos de cómo han enfrentado esta pandemia en relación a la tecnología, han servido probablemente como puentes con la tecnología, ¿no? Quienes hacemos clases en universidades, por ejemplo, hemos notado cómo se ha facilitado el uso, y muchas veces son nuestros estudiantes quienes nos ayudan a capacitarnos y entender de mejor manera, ¿no?, la tecnología que hemos tenido que, ¿cierto?, desempacar para poder, ¿cierto?, dar respuesta al fenómeno de la educación a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces observamos ahí, ¿cierto?, cómo estas fuerzas relativas, ¿no?, van determinando entonces cuál, ¿cierto?, va a ser nuestra implicancia con lo tecnológico, ¿no? Y si vamos a ir concluyendo, ¿no?, respecto de entonces qué oportunidades tenemos en esto, ¿no? Si pensamos en, ¿no?, las personas mayores hoy día,
¿no?, que presentan esta brecha tecnológica, tenemos un camino un poco, ¿cierto?, esclarecido. Vemos que existen necesidades del ámbito económico material en el acceso, ¿cierto? Y eso es algo que, si queremos, ¿cierto?, involucrar a las personas mayores en esto, debemos, por supuesto, de considerar. Y por otro lado, no menos importante, también tenemos esto que llamamos, ¿cierto?, el tema del curso de vida o las características generacionales. Uno de los principales desafíos que, ¿cierto?, en distintos también grupos de abogacía también por derechos de personas mayores se menciona, es cómo podemos incentivar a las personas mayores a utilizar tecnología buscando que ésta tenga un sentido para ellas, ¿no? Dado que, ¿cierto?, ellas no tuvieron, ¿cierto?, este desarrollo vital altamente o íntimamente relacionado con la tecnología. ¿Cómo, cierto?, adaptamos esa tecnología para que se sienta amigable, para que tenga un sentido en la utilización, para que, cierto, genere una necesidad, ¿no?, que el resto de las generaciones más jóvenes probablemente ya tenemos, ¿sí? Entonces ahí hay dos aspectos muy interesantes y desde ahí es muy grato, por ejemplo, notar cómo algunas organizaciones de adultos mayores plantean que el sentido del uso de tecnología en el contexto de la pandemia y del distanciamiento social y físico se ha dado a partir de dar sentido al vínculo social, ¿cierto?, a cómo la utilización de un teléfono inteligente, la internet, etcétera, posibilita mantener el contacto social con las familias, con las personas, con los seres queridos, ¿no? También se ha visto una muy buena valoración de, ¿cierto?, la telemedicina, ¿no? Y cómo, ¿cierto?, ahora podemos reemplazar quizás algunas consultas o cierto apoyo, cierto médico profesional que en un momento tenía que ser presencial y ahora puede ser a distancia, lo cual facilita en el caso de algunas personas mayores, mucho, ¿cierto?, el que pueda realizarse, ¿no? Y cómo, ¿cierto?, también si pensamos en las nuevas generaciones, si aprendimos esta lección en que hemos tenido que, ¿cierto?, en un tiempo récord, ¿cierto?, involucrarnos en Internet, en recursos tecnológicos, en cómo, ¿cierto?, algo que se ha ido mencionando en charlas anteriores durante el Congreso Futuro, ¿no? Es que lo importante que es, ¿cierto?, garantizar o promover que el acceso, ¿cierto?, a Internet sea equitativo y fácil y amigable también para, ¿cierto?, las nuevas generaciones, de manera que en el fondo esas brechas también de acceso no se generen. Y eso nos lleva también al mensaje final respecto de esto, ¿no? Yo inicié mi charla planteándoles que el envejecimiento es un fenómeno que no solamente tiene como responsables a las personas mayores, ¿cierto?, sino que nos involucra a todos como un fenómeno transgeneracional. Entonces también el tema de la brecha tecnológica nos invita a continuar construyendo, ¿cierto?, sociedades, ambientes, familias, relaciones con una base más fuerte en lo intergeneracional. Y nos invita, ¿cierto?, a también mirar el envejecimiento y la vejez desde un foco más bien de la solidaridad y la igualdad por sobre también el paternalismo que muchas veces observamos. Entonces ahí, ¿cierto?, emergen aprendizajes que, ¿cierto?, tal como se ha dicho, nos ha ido dejando también la pandemia y la crisis sanitaria. Muchas gracias.